Conversación es una conferencia, nosotros la hemos denominado conferencia sincrónica. Nosotros tuvimos una entrevista con una especialista que se llama Clemencia Venegas Fonseca, es una especialista de bibliotecas escolares a nivel nacional, consultora para el Ministerio de Educación en estos temas, especialista en lectura y ha tenido, digamos, una gran trayectoria también en la Secretaría Distrital de Bogotá. Una trayectoria por más de 20 años desarrollando este tema. Entonces, la idea es que vamos a reproducir el video y luego yo compartiré, digamos, unas conclusiones propias del video y luego recibiré, digamos, conversaciones y preguntas acerca de las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, son las 9:20. Yo creo que, igual insisto, como por el respeto que tienen las otras compañeras que estuvieron acá muy temprano. Entonces voy entonces a empezar a reproducir el video. ¿Listo? El video dura aproximadamente 40 minutos. Es la conferencia de ella. Profe, ¿están escuchando bien? Sí, me escucha bien. Listo, gracias. Entonces, las funciones, bueno, la primera cosa es que una biblioteca escolar es totalmente diferente a una biblioteca pública, simplemente porque responde a la satisfacción de un derecho distinto al del resto de la ciudadanía, que es el derecho que tienen los estudiantes y los menores de edad entre 0 y 18 años, que es la mayoría de edad, a una oferta de educación pública, gratuita y laica, que es lo que establece la Ley General de Educación. Entonces, partiendo de ahí, si eso es un derecho educativo, la biblioteca escolar, como parte de los dispositivos escolares, no puede sustraerse a su función de educar, es decir, no le queda más remedio que apoyar la acción de educar, es decir, suministrar una oferta que haga que los estudiantes estén enterados de lo que sucede en el mundo, se preparen para ser ciudadanos propositivos y activos, puedan ejercer la lectura crítica, etcétera, que son diferentes a los rangos de derechos que cubre el derecho a la cultura, que es completamente diferente y ese sí cubre absolutamente a todos los ciudadanos, incluyendo a los escolares. Pero esta en particular, la biblioteca escolar, responde al derecho de los estudiantes de una oferta educativa. Entonces, las funciones de la biblioteca escolar, igual que sucede con todos los otros dispositivos escolares, tienen una función educativa, formativa. Bueno, entonces tiene unas funciones propias del dispositivo, así como una cancha deportiva tiene unas áreas y unos espacios dentro de los cuales se juega un acuerdo que es el deporte o el juego reglamentado o el juego libre. Dentro de la biblioteca escolar también suceden unos aprendizajes propios del espacio. Las funciones de la biblioteca escolar, con sus 5 elementos que mencionaremos más adelante, tiene básicamente que permitir
tiempos, espacios y ofertas de acceso a materiales educativos, de ficción para la recreación y para, desde luego, la vivencia estética, y de información para que los estudiantes aprendan a consultar, pero eso no es copiar de la enciclopedia, sino a formular preguntas, a encontrar distintos encabezamientos para las preguntas que se hacen, a perfilar sus preguntas, aprender a usar distintas fuentes de información en medio de esta andanada brutal de datos que tenemos, que, como dice por ahí un poema de una famosísima educadora norteamericana, en medio de la etapa más brillante que ha tenido la humanidad respecto del acceso a la información y a los datos, tenemos una lluvia meteórica en la noche de datos que no encuentran forma ni de ajustarse, ni de organizarse, ni de tejerse en una especie de tela que nos permita entender qué es lo que está pasando. Eso hace necesario que los estudiantes formen repertorios de comunicación también en la biblioteca, en las que ellos hablan y escuchan más de lo que hacen en el aula, y además aprenden a proponer y escribir. Entonces esa es la función básica de la biblioteca escolar. Es una función educativa, tiene que ver con el acceso a una oferta educativa de calidad, tiene que ver con la disponibilidad y acceso a materiales y fuentes de consulta para lectura diferente, lectura recreativa, lectura crítica, desde luego, que les permita posteriormente ser mejores seres humanos, más felices, mejores ciudadanos, más propositivos, más integrados, y sepan hacer una lectura que decante toda esa lluvia meteórica de información. Básicamente, los servicios de una biblioteca escolar en el local, si es que hay local, porque acuérdense que hay muy distintas bibliotecas, así como hay muy distintos colegios, son todos diferentes, todos se parecen a una familia tiene normas internas, composición interna, puede haber familias monoparentales, familias en las cuales es el conglomerado humano el que educa, pero los servicios básicos, digamos, de esa estantería con ese espacio y con algunos puestos de lectura, es la lectura en sala, el servicio de referencia para apoyar preguntas y consultas, el préstamo al aula de colecciones pequeñas que sirvan para ser administradas por el docente, el préstamo a domicilio individual para que los estudiantes se acostumbren a usar bienes de los cuales son corresponsables, que seleccionan porque sí, porque les interesa, no porque es una tarea, sino porque están interesados en conocer. Bueno, pero para una biblioteca un poco más ligada al currículo y más estructurada y que trabaje más de la mano con los profesores, habrá la posibilidad de hacer reserva de colecciones para apoyar trabajo de investigación o de docencia dentro de la propia biblioteca o en el aula, la reserva de equipos y espacios en caso de que se quiera tener una hora del cuento o un taller de búsqueda de información, o la formación en el uso de los accesorios del texto, y las que yo defiendo a capa y espada, que son la función lectiva de la biblioteca, es decir, que la biblioteca tenga, y esto está consignado, digamos, en los principios generales de las bibliotecas escolares de la IFLA, ofrezca a tiempos dentro del horario en las que grupos completos de estudiantes pueden acceder para sesiones de aprender eso que uno aprende en una biblioteca escolar, a conocer autores, a conocer ilustradores, a leer porque es delicioso, a escuchar cuentos narrados, a hacer cineforos y una cantidad de cosas que tienen un vínculo que le da significado a lo que se hace, porque tiene algo que ver con la curiosidad del alumno o con los contenidos curriculares que los maestros desarrollan. Bueno, eso es, una cosa es el servicio, o sea, la luz, el agua, el teléfono y el gas, que son lo básico, digamos, las rutinas cotidianas sin las cuales no puede llamarse eso una biblioteca, pero por el otro lado, coherente con el currículo escolar, hay una serie de acciones programadas, tanto por parte de la biblioteca ella solita,
digamos, sus horas de biblioteca, donde se va a hacer la hora del cuento, o a conocer autores, o a escuchar qué hicieron ellos en la última salida, o a aprender a hacer un diario de campo para la excursión que van a hacer, o la vinculación a proyectos específicos que desarrolla la biblioteca que sean coherentes con algo que el colegio está haciendo. Pueden ser parte del calendario escolar en el cual hay días de cualquier cosa, el día del árbol, el día de la tierra, el día del medio ambiente, la celebración de la afrocolombianidad o cosas que son propias del colegio, los bazares, los grados, etcétera. Esos proyectos, además, pueden ser proyectos hacia afuera, cuando vinculan a los demás áreas, a las cohortes, a los departamentos, pero también pueden ser hacia adentro, puede ser un proyecto de crecimiento de las colecciones de manera que reflejen las necesidades curriculares del colegio, porque la colección no necesariamente esté actualizada o tenga demasiados textos escolares que deben tener su lugar en el bibliobanco y no en la biblioteca, porque nadie lee textos escolares sino para estudiar y hacer tareas, y esto hace referencia a una lectura más parecida a la que se realiza en la realidad, en la vida cotidiana, para aquello que uno hace cuando vive simplemente. Hay un descenso brutal de la cantidad de libros leídos después de que los estudiantes egresan del sistema educativo, simplemente porque lo que leían antes se hacía por obligación, para hacer tareas, para estudiar acerca de la literatura en vez de disfrutar la literatura. Entonces, deben ir preparados los estudiantes para que les guste leer y no solamente para que se lea por obligación o por tarea o para contestar un examen. Claro, pueden ser, por ejemplo, programas que desarrollen la colección de la biblioteca o unidades de trabajo en la biblioteca en temas que les parezcan especialmente interesantes a los estudiantes. Fanzines, por ejemplo, o cineforos sobre un tema en específico, o unidades que permitan hacer discusiones de temas como la Guerra de las Galaxias o cualquiera de las adaptaciones al cine o a la televisión o a las series televisivas de los temas o de las obras que son interesantes, o un género específico, la novela negra, que ahorita es en lo que me estoy especializando yo durante esta cuarentena, porque estoy obsesionada con la novela negra nórdica, que es maravillosa, porque es un estudio de la naturaleza humana. Digamos esas cosas que les interesan a los usuarios de la biblioteca, que son en primera instancia los estudiantes y en segundo término todos los demás agentes educativos, los profesores y los personal administrativo. La biblioteca escolar, debo advertirlo, no tiene por usuario único a los padres de familia. Los padres de familia son clientes de la biblioteca pública. A través de sus hijos pueden sacar libros de la biblioteca escolar, pero la biblioteca escolar se debe a sus usuarios, a los niños que están matriculados en el sistema educativo. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, mediante encuestas de aceptación o de imagen de la biblioteca por parte de los usuarios, por la manera como circula el material, por las solicitudes que hacen los profesores, por las solicitudes que hacen los estudiantes, etcétera. Generalmente esa medición tiene que ver con la circulación de material, el número de asistencia de estudiantes desgranaditos porque van a leer o a ver alguna cosa que les interesa o consultar las terminales, o también el número de personas que han participado de los talleres. Idealmente, una manera de medir el éxito del programa, aparte de las visitas esporádicas de usuarios, se mide cuántos libros están circulando por cohorte a la semana, por ejemplo, esa es una posibilidad, cuántas solicitudes se hacen por parte de los docentes, si existe un uso de los docentes del servicio referativo de información para dejarles conocer novedades en la colección, las visitas que los docentes hagan a las exhibiciones o charlas que ofrezca la biblioteca para dar a conocer los libros que han llegado, el trabajo que la biblioteca realice con padres para hacerles comprender la importancia de la existencia de una biblioteca y sus servicios, una biblioteca escolar.
Claro. Sí es muy importante porque si no podrá pasar agachado el que no quiera hacer nada y se limite a decirle a los estudiantes, ve, aquí está la tarea, copie de aquí para allá. Es muy importante saber, de la misma manera como cualquier otro servicio se evalúa si está elevándose el consumo de agua o de luz, si está subiendo de precio el gas, eso todo se mide. Desde luego, no es posible medir el placer de leer, pero sí es posible saber si los niños son asiduos visitantes de la biblioteca. No es posible determinar qué tan buenos lectores son los profesores, pero sí es posible saber si sacan libros para llevarlos a leérselos a sus hijos. Sí, es muy importante medir. De hecho, el impacto de las bibliotecas escolares sobre el rendimiento académico se mide y esa es una forma de darle respaldo a las solicitudes para el crecimiento de colecciones o la adquisición de equipos o la contratación de personal auxiliar o desarrollar un programa de voluntariado en biblioteca porque nunca hay suficientes lectores en voz alta que acompañen a los lectores consentidos, etcétera. Eso claro que hay que medirlo. A ver, hay muchas y la gente las odia porque hacen referencia a lo que se mide como impacto de la calidad educativa. La calidad educativa se mide mediante los indicadores de los resultados de las pruebas académicas, la deserción, la disminución de la deserción y la disminución de la repitencia escolar, que es un fracaso para el sistema. Y en la medida en que las pruebas suban, supuestamente está mejor la calidad de la educación. Yo sé que esa es una forma de medirla muy eficientista y muy centrada en lo que las sistemas internacionales nos piden. La OCDE está muy interesada en saber cómo nos van las pruebas comparadas en PISA, etcétera. Entonces es basados en esos resultados que se ha visto. Hay varios. Los más viejitos, los que vienen de los años 60, antes de la década en la que el Banco Mundial empezó a prestarle plata a nuestros países para que se compraran libros para las bibliotecas públicas y textos escolares para las bibliotecas escolares, o lo que en ese momento se creía que era una biblioteca escolar, que realmente era un bibliobanco, pero sí hay mediciones impresionantes de Ernesto Schiffelbein trabajando para el Banco Mundial, que mostraban que niños que tenían acceso a materiales educativos impresos saltaban los puntajes de los resultados académicos hasta en 20 puntos. Posteriormente, los estudios que ha hecho el ICFES sobre los factores asociados a los resultados académicos en las pruebas saber y en las pruebas del ICFES han demostrado que hay un impacto también muy alto de la cantidad de libros disponibles en la biblioteca y el hecho de que haya horario de apertura de las bibliotecas. O sea, el hecho de que estén ahí los libros encerrados no hace absolutamente nada, pero si están abiertos y están disponibles y son accesibles para los estudiantes, eso tiene un impacto, sobre todo en los resultados de las pruebas de lenguaje. Y eso mismo ha sucedido para las pruebas PISA, en las que los países que tienen muy buenos sistemas de bibliotecas escolares y sobre todo de larga data, tienen los mejores resultados en las pruebas del lenguaje y en general contribuyen a elevar los resultados de todas las pruebas. Esos países son Costa Rica, que lleva 40 años con el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, son Chile, que tiene por lo menos 22 años trabajando en los centros de recursos para el aprendizaje, y México, que desde hace mucho tiempo tiene un masivo y sostenido sistema de dotación de bibliotecas de aula. Inicialmente eran los rincones de lectura y posteriormente las bibliotecas escolares, con redes de seguimiento al trabajo de esas bibliotecas. Es más que todo la sostenibilidad de esos programas la que permite saber que efectivamente esto es una pelea de largo aliento, de larga data, y en las que se logra hacer mucho. Las soluciones de corto plazo, las maratones, los concursos, los desfiles, eso no logra el aumento en los rendimientos escolares.
Y los estudios de países que sí tienen bibliotecas escolares por ley, obligación en cada uno, ellos sí tienen la demostración, el American Library Association y la IFLA, tienen los estudios en Nueva Zelanda, en Australia, en Portugal, esos países que son exitosísimos en redes de bibliotecas escolares y Norteamérica, en donde se ha visto que los saltos en los resultados académicos son impresionantes si hay un bibliotecario idóneo, si se ofrecen servicios de apoyo a la investigación, si existe un modelo en el proyecto que se llama orientación guiada de información, de adquisición de información, que es otra forma de letrismo informacional. Ellos sí tienen los resultados que son los de demostrar porque permiten medir. Pero además hay unos estudios colaterales de los efectos que tienen esas bibliotecas chéveres, bien manejadas, con un bibliotecario entusiasta, capaz de orientar las necesidades de información de sus estudiantes sobre su tendencia a usar más la lectura crítica y la mirada sobre los medios y o sea, los estudiantes tienen mejores autoestimas, tienen mejores autoimágenes de sí mismos como usuarios del derecho a la información, se vuelven ciudadanos mucho más participantes y propositivos, que en fin de cuentas es el objetivo del sistema educativo, tener sujetos, seres humanos al egresar del sistema, no que chapurríen inglés ni que machaquen una máquina de tecnología, sino que sean ciudadanos plenos. Eso es, digamos, no ha sido, porque es un intangible de alguna manera, no ha sido tan fácil de comprobar, pero sí hay manera de verlo de alguna manera indirecta. Eso corresponde, hay una universidad que tiene la mejor calificación de todas las universidades norteamericanas en su oferta de posgrado en los cursos de formación de bibliotecarios escolares, que en Estados Unidos es un posgrado posterior a la adquisición de un pregrado, no necesariamente en educación, pero sí que te forma como bibliotecario escolar con un énfasis plenamente educativo. Esa universidad se llama la Universidad de Rutgers. En Rutgers University hay una serie de estudios que han sido liderados por un maravilloso hombre que se llama Ross Todd, y él que está empeñado en defender la función de las bibliotecas escolares en todos los centros educativos, y que se ha empeñado en hacerle un seguimiento a esos estudios de medición con Carol Coulthard, y que muestra que efectivamente se forman mejores lectores, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, personas mucho más conscientes, con una capacidad de introspección mucho más elevada, que se ven a sí mismos, que observan la investigación, que tienen una altísima metacognición de su propio proceso lector e investigador, y esos desde luego salen mejor formados para ser personas conscientes, personas que no tragan entero, que no se forman políticamente a través de los tweets, sino que de verdad miran distintas fuentes. Es que si no está articulada con el proyecto educativo comunitario o con el proyecto educativo institucional o con alguno de los elementos constitutivos de la institución, pues sería entonces una pequeña biblioteca pública como una isla aislada del resto del centro educativo, y desde luego morirá por desuso y desidia, porque nadie le va a meter plata a una cosa que nadie usa y que no se ve y que no hace alaraca y que no sale a buscar a los usuarios. Una biblioteca escolar tiene que hacer mercadeo de usuarios, tiene que estar en todo lo que hace su institución, tiene que vincularse a través del calendario escolar, a través de los temas de fuerza del PE, a través de las cosas importantes para el modelo educativo, tiene que estar constantemente averiguando, conversando, hablando con los profesores para ofrecerles cosas que les puedan interesar, de manera que si no está conectada, pues entonces apague y vámonos, porque entonces se cerrará y se convertirá en el sitio de encierro y de castigo de
que es el imaginario de las viejas bibliotecas de antes, donde solamente mandaban a la gente para que hiciera tareas copiando de aquí a acá con el famoso archivo vertical de esas décadas desafortunadas. A partir de 1980, Colombia se unió a un proyecto multinacional de biblioteca escolar en 5 países de América Latina y solamente Costa Rica y Chile permanecieron dentro de este esfuerzo, que era una alternativa para mejorar la formación docente al lado de la reforma curricular de los años 80. Ese primer intento no necesariamente tuvo seguimiento en Colombia, como la mayoría de los planes de lectura en Colombia son esfuerzos de gobierno, no son aún políticas de Estado y por lo tanto no continúan trabajando sobre el mismo tema. Se ha cometido el error de creer que los libros son suficientes. Esto no es de dotar y dejar botado. Esto es de hacer un esfuerzo en todos los 5 elementos que forman parte de la biblioteca escolar, que son el local, el amueblamiento y los equipos, la colección, los programas y servicios y el último, que es el 5.º elemento, que es el bibliotecario. Ese es el elemento más importante de todos. Si hay bibliotecario, hay biblioteca. Si el bibliotecario no está interesado en hacer desarrollar los otros elementos, seguramente será un sitio muerto y lánguido que nadie peleará por él. El bibliotecario escolar es el que hace todo, es el que le da vida a la biblioteca, seduce a los profesores, conquista a los estudiantes, inventa las actividades, se vale de sus propios libros y de otros, busca material que pueda trabajar con él. Sin ese 5.º elemento no hay biblioteca. Es un maestro como cualquier otro, una persona que está trabajando en un espacio educativo para conquistar lectores y desde luego no solo lectores, sino escritores y habladores y escuchas. Bueno, hay muchísimas razones. La primera es que las nóminas después de la fusión de planteles de la reforma que hubo de las nóminas, contrajo de tal manera la nómina administrativa a la que entonces pertenecían los bibliotecarios, que desaparecieron grandes cantidades de ellos. La otra es que se lo sustituyó por la figura de personas contratadas por orden de prestación de servicios, que desde luego no tiene estabilidad laboral y que da pie a que se contrate cualquier clase de persona, y el bibliotecario escolar tiene que ser una persona con perfil de educador, no necesariamente con formación básica de bibliotecólogo o de licenciado, pero sí debe ser un gran lector, tener contacto con los estudiantes, tener palito para hablar con los profesores, y ese es un perfil netamente educativo. Entonces, lamentablemente, no está creado el cargo, la ley aún no convierte en obligatoria la existencia de la biblioteca escolar, no está creado, digamos, la medición técnica, el ICONTEC, la norma para todos los elementos como la colección y su composición, las áreas, el amueblamiento, etc. Entonces, esto ha pegado bandazos, la información es difusa, no se conoce aún cuál es el estado de las bibliotecas escolares en el país, hay unos grandes vacíos en información y no se le ha hecho el seguimiento a la entrega de las colecciones que han llegado a las escuelas, con lo cual pueden estar aún entre las cajas. Y si no hay una persona que abra las cajas, haga bulla, muestre los libros, muestre lo delicioso que es leerlos, consultarlos, cómo se crean redes de libros entre una y otra fuente, pues eso en las estanterías no hablan, es el 5.º elemento que las pone les da vida. Bueno, es exactamente lo mismo que tienen que hacer los maestros que por razón de su modelo educativo no tienen la posibilidad de tener una biblioteca. Estoy hablando de escuelas que tienen menos de 50 estudiantes o de colegios que trabajan con niños cosecheros en los que la matrícula sube y baja dependiendo de las estaciones de las cosechas, que es crear
o una biblioteca de aula o una biblioteca de institución que se aprenda a manejar solidariamente entre todos. Pero es muy importante que en ese manejo de la biblioteca participen los estudiantes también y otras personas, otros agentes educativos. Porque desde luego, si no hay, lo tenemos que integrar. Sí, ya pude, Yo he visto ya de pude todo. entrar. Bibliotecas en los pasillos, donde se abren a cierta hora, bibliotecas en un cuartico que no hay sino estantes, pero que observa rigurosamente su horario de préstamo y de atención, bibliotecas de patio de recreo en las que con una tiza se traza un cuadrado en el piso y los 10 libros que tenemos se leen cuando uno entra al cuadrado del piso y hay un bibliotecario que es un estudiante y eso es una biblioteca. Tiene espacio, tiene personal, tiene colecciones y tiene unas normas que es que el que esté dentro del cuadrado está leyendo. Una biblioteca no necesariamente tiene que ser presencial tampoco, se puede leer por radio, se puede leer por teléfono, se puede leer a los abuelitos en los ancianatos y desde luego un estudiante lo hace para que tenga la experiencia de compartir con otros lectores la maravilla que es abordar, darle voz a un texto. Bueno, en aquellos países ilustrados, iluminados, donde hubo fuerte apoyo a la educación, como es el caso de México, como es el caso de la Argentina, donde han pasado grandes educadores por el gobierno, hubo muy buenas intenciones, han habido toda clase de programas, pero donde no hay política pública, si no hay deudos, si no hay dolientes, si no hay Estado que apoye esta acción de una manera que no tenga bandazos de gobierno o que no muera por desidia o que no le metan a esto recursos, pues ha sido, los sistemas han fallecido. Como te digo, donde se han sostenido en el tiempo, mejoran notablemente los resultados de las bibliotecas. Y Brasil, por ejemplo, tuvo un extraordinario programa en los años 70 que se llamaba La Ciranda de los Libros, donde se dotaba de bibliotecas de aula a todos los salones y se les enseñaba a los maestros cómo trabajar con esos libros de ficción, casi todos, y de autores nacionales. Era una manera de dar a conocer a los autores nacionales, pero falleció con los cambios de gobierno. El Plan Nacional de Lectura mismo, que tantas expectativas despertó en su nacimiento en el 2010, ha tenido altibajos y ha tenido cambios de enfoque, y al cambiar el enfoque educativo para introducir otros elementos que le corresponden más a las bibliotecas públicas, entonces pierde el foco de su trabajo, que es formar mediadores de lectura para que lleguen dentro de la escolaridad a los estudiantes que son los naturales lectores del público natural de una biblioteca escolar. La primera cosa es que ellos mismos sean lectores, ellos mismos cacharreen con sus libros, ellos los conozcan mejor, porque ¿cómo puede uno recomendar un restaurante o una comida o un almacén si no lo ha probado? Entonces, una de las cosas más contagiosas es el entusiasmo por los libros, es mostrar ante ellos, luego con ellos y luego ellos solitos el placer de leer información, no necesariamente siempre ficción, y de quitarle a esto la carga impositiva y ñoña de tener que sacarle la moraleja o hacer el resumen o contestar la ficha o darle gusto a los papás haciendo desfiles de niños disfrazados que no tienen absolutamente nada que ver con leer. Y que más bien son el entretenimiento del público en general, y los niños a la escuela van a educarse, no a entretener a los niños. Bueno, eso es porque, claro, como la escuela es un espacio que tiene una metodología y una forma de operar
Entonces uno tiene que tener también un trabajo pedagógico, y el trabajo pedagógico no es que yo cojo cualquier libro y les leo este librito y los paro allí en la esquina y los pongo a preguntar, sino que yo preparo esa sesión, ese intercambio, esa interfase, lo que voy a preguntar, cómo lo voy a conectar con lo que ellos ya saben, etcétera. Entonces hay unos abordajes metodológicos que tienen, como cualquier clase, unas partes, una introducción, del tema, del autor, un explorar qué se sabe sobre el asunto, un desarrollo, digamos, expositivo magistral que sea lo más divertido posible, una parte en la que se intercambien consideraciones y una parte en la que se cierra la sesión de lectura y buscamos libros que sean parecidos o nos interesen, y se termina la hora de biblioteca. Esas son las fichas que normalmente uno trabaja como bibliotecario. Tienen unas partes, uno tiene una metodología, etcétera. Yo uso un modelo ecléctico que tiene 4 partes, que son la introducción, la exposición de motivos, por llamarlo de alguna manera, la aplicación del conocimiento adquirido y un cierre de la sesión. Y eso a mí me ha funcionado. Se lo he mostrado a otros bibliotecarios que desde luego lo pueden adaptar, cambiar, rechazar o hacer otra cosa, pero generalmente una rutina previamente preparada para la clase alerta y prepara a los estudiantes para qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el momento en que jugamos, en qué momento callamos y escuchamos, en qué momento intervenimos, con la, con la libertad de que siempre es posible interrumpir para decir, no, 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 eso no lo entendí, devolvámonos. Devolvámonos es una de las grandes lecciones del lector, que tiene que verificar su comprensión, que monitorea su propio avance sobre el mensaje, que distingue al quien le está leyendo del texto que le habla, y así. Pues es que el pileo es la constitución de una institución educativa. Dice qué es que se propone, para dónde va y qué es importante para él. Entonces, el que no conozca el pileo no puede trabajar como una biblioteca escolar insertada dentro del pileo. Tiene que saber cuáles son las áreas que son importantes para esa institución, cuál es el modelo metodológico que esa institución sigue, porque no puede ser una república independiente, puede tener libertad y formar en la autonomía, pero no puede ser una rueda suelta. Entonces, sí, claro, hay que leerse el P y ver qué es importante y hablar con los profesores y el rector a ver qué estamos haciendo este año, y si lo que importa para el P es la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios comunes, pues entonces vamos a desarrollar cosas que tengan que ver con vamos a cuidar lo que es de todos, y qué es esto, sin ñoñeras de que el niño bueno ni nada de esas cosas, sino formando éticamente alrededor de la corresponsabilidad, que es el código civil del cuidado de lo que es de todos. Hay que hablar con los profesores, los de áreas o los de cohortes. La transversalidad de una biblioteca puede hacerse a través de las 3 estrategias de integración curricular que sugiere el Padre Vasco, que son la articulación, la correlación temática y la integración. La integración es unirse por completo a los proyectos de aula o a las unidades integradas de los estudiantes, y eso es mucho más fácil cuando estamos trabajando en preescolar o primaria, porque se trabaja alrededor de temáticas, el transporte, los animales, los dinosaurios, etcétera. O correlacionar a través de temas, articular a través de, con diversos grados de conexión. En las cartillas que el Plan Nacional de Lectura publicó en el 2015 sobre cómo se hacen estrategias de articulación, correlación e integración curricular, hay varias sugerencias que dan distintos grados de coplaneación o de independencia de la biblioteca, pero siempre trabajando con los temas que son de la institución. Gracias, Clemencia. Ustedes por la invitación.
Compañeritas, esta fue la conferencia de Clemencia Venegas. Como les decía, es una mujer experta en todo este tema de bibliotecas escolares. Ahorita, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, para que podamos conversar al respecto. De lo que escucharon de Clemencia, ¿qué les genera dudas, qué les genera inquietudes, en que también puede estar inconformes con lo que ella compartió? Oquendo, bueno, Sí, yo siempre digo y repito, todo lo que escucha, o sea, estas conferencias, estos de aprendizaje. Algo muy importante que me quedó en ella es que para que una biblioteca pueda funcionar, debe haber, por decirlo así, un doliente, debe haber un bibliotecario, debe haber esa persona que no por las políticas de gobierno en turno, nombrar a cualquier persona. Ese bibliotecario debe tener conocimiento. De pronto, si no es estudiado en la biblioteca, pero al menos que sepa leer, que uno vea que le guste la lectura y que incite tanto a docentes como a padres, a estudiantes, a motivar acerca de la lectura. Eso es un punto muy fundamental, porque a pesar que estamos los docentes o los directivos, siempre debe haber, como decía ella, ese doliente, esa persona que nos incentive y nos invite y nos motive a la lectura. Y también hablaba, también me gustó lo que ella decía de los momentos, igual esos momentos en la lectura, pues eso ya tendría muy buena parte la persona que está encargada de la biblioteca. Eso es como mi primer aporte frente a todo lo que escuché de ella, que fue todo también muy importante, pero me llamó mucho la atención con respecto al bibliotecario. Y que una biblioteca no solo podía estar en el aula de clase y que la biblioteca, porque eso también, por eso me hubiese gustado que estoy invitando a los otros compañeros a que de la sede, a quienes escuchen al menos estas informaciones, porque tenemos que saber cómo es el manejo de una biblioteca. Eso no más que usted va entrando como Pedro por su casa y sacando, no, tiene que haber unos reglamentos, unos conductos regulares, como dice usted. Como decía ella en el ejemplo, decías tú también en la semana pasada, es como si estamos jugando en una cancha de fútbol, un partido. Debe haber cada quien tiene en ese partido tiene un puesto y debe defenderlo. Entonces, me parece que es muy importante el bibliotecario y no cualquier persona. muy bien. Claudia nos va a compartir algo. Sí. Sí. Bueno, muy importante lo que dijo la doctora referente al manejo de la biblioteca. Me parece, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, que debe haber una persona. ¿Escucha? Sí, te escuchamos bien. Debe haber una persona al menos que haya estudiado sobre biblioteca. Resulta, por ejemplo, aquí en los colegios, en las sedes, siempre mandan a cualquier persona. Que no tiene ni conocimiento de nada, a veces la persona llega ya a dormir, no hace nada, el alumno y va a investigar algún trabajo, no sabe ni cómo buscar la información, ni nada en el texto. Entonces sería muy importante que se volviera como que hubiera un personal idóneo, capacitado para esto del manejo de la biblioteca. Otro punto que le quería preguntar, ¿esta biblioteca se va a fortalecer solamente en la institución principal o en la sede también? ¿De qué institución me estás hablando? Institución Educativa Antonio Nariño. De Antonio Nariño en la sede principal. ¿Siempre va a ser la sede principal? Sí, pues digamos a la que se le entregaría la dotación de libros es a la sede principal.
pero a los profesores, perdón, de primaria, y que también se podría hacer extensiva la invitación de la capacitación a las otras sedes. Pero digamos que es principalmente a la sede principal. Ah, o sea que los niños tenían que trasladarse de pronto, los de la Nueva Colombia, sede Nueva Colombia, para esas lecturas hacerlo en la sede principal. Sí, exactamente. Pues ahí lo que se le espera es también mirar cómo se activa lo que nosotros llamamos el grupo AVE, o sea, amigos de la biblioteca escolar, que son ese grupo de voluntarios que se puede pensar que sea una estrategia para llegar a las otras sedes. Eso, digamos, y cómo a través de este proyecto pues se puede pensar esas otras acciones Bueno, en entonces ahí las nos tocaría otras a nosotros sedes. Sí. Bueno, ahí ya sería pues el rector de la institución que vería cómo se hace para la formación de la lectura, porque acá en las sedes son muy lejas para estar. Posible una programación también alguna vez, o como en los tiempos también que hay actividades, como decía la doctora, entonces también organizar un área de lectura, ¿no? Sí, exactamente. En la básica primaria y la secundaria. Exactamente. Ya, para tener acceso Sí. a ella. Bueno, me pareció pues muy importante la charla y ojalá todo lo que haya hecho la doctora pues esto se diera. Porque nosotros, por ejemplo, en la sede de la Nueva Colombia, pues lo que tenemos nosotros es no tenemos espacio. Porque también es muy importante tener un buen espacio para que el estudiante se sienta contento. Estoy ocupado un momentico, se sienta contento ahora y entonces con buena recreación, buena ventilación, buen espacio para ellos leer, también para que se sientan conformes. Bueno, y si se puede pensar era mi pregunta que quería hacer. Ya que me estás hablando de esas condiciones, pensar, como también decía Clemencia, en una experiencia de bibliotecas de aula. Sí, o sea, también pensar en otras sería muy alternativas. importante. Sí. En esas Bueno, bibliotecas de aula se hace muy importante también la articulación de, por ejemplo, los padres de familia. Hay en algunas donde, y se doña los Rocío, digo, vaya por el lado de allá. eso, y se los digo. No, Rocío vive en el lado de allá. Yo y la hermana. Venga. Allá la consigue. No, pero es que estoy ocupada ahora en una videoconferencia. Por el lado de afuera de la América. De atrás, por la parte de atrás. Aló. Sí, hola. Sí, estoy escuchando. Ok. Digamos, experiencias de biblioteca de aula, no solamente ha sido, digamos, este ejemplo es de Buenaventura, de una institución educativa donde de una sede, por los espacios tan pequeños, pensaron mejor en bibliotecas de aula. Y se convocó a los padres de familia para que ayudaran digamos, con maderas, hacer, digamos, entrepaños, y ya los padres de familia habían apoyado esa iniciativa, estaban recogiendo libros, más los libros que tenía la misma institución. Y eso te lo estoy diciendo porque eso lo podemos hacer de manera sencilla. Y es una experiencia que no te lo estoy diciendo ni de Bogotá, ni de Cartagena, ni de Medellín, sino una experiencia de los padres de familia de Buenaventura, que con materiales de reciclaje iban a hacer unos estantes de libros para armar 15 bibliotecas de aula para los niños de transición y de primero a quinto. Entonces yo creo que también podemos pensar en maneras más sencillas, más económicas para ir desarrollando ese trabajo de lectura y escritura. Les voy a compartir, les voy a pedir el favor, si por favor desactivan su micrófono. Perdón, no escuché, ¿desactivamos qué? El micrófono, si desactivan por favor el micrófono. Listo, muy bien. Ya les voy a mostrar, digamos, unas... les voy a compartir un poco como las conclusiones también de la conversación que Clemencia nos compartió. Clemencia nos habla de una concepción de biblioteca escolar como un dispositivo pedagógico, como muy bien lo recordó la profe, es un
En la escuela tenemos el proyecto educativo institucional, tenemos unos recursos y tenemos unos dispositivos pedagógicos. En este caso, los dispositivos pedagógicos pueden ser un laboratorio que tiene, digamos, unas necesidades específicas para el desarrollo de su trabajo, tiene una cancha donde está el profesor de educación física y también puede hacerlo uso o las otras áreas, y tiene una biblioteca escolar. Por eso se nombra como un dispositivo pedagógico, donde muy bien también ustedes lo nombran, es liderado por un mediador. Lo nombramos así porque un mediador puede ser un profesor, puede ser un estudiante de grado 11, digamos, puede ser un bibliotecario, ¿sí? Y que tiene una relación permanente con el PEI, con el proyecto educativo institucional o el proyecto educativo comunitario. Y obviamente que está al servicio de la comunidad, con el componente de apoyo curricular, fomento de prácticas de indagación, lectura, escritura y oralidad. Otro de los asuntos que ella habló de la biblioteca escolar es el mejoramiento del clima escolar, del mejoramiento académico, del acceso a los materiales educativos impresos que se vuelven un factor para el mejoramiento del rendimiento escolar, y obviamente de la calidad de trabajo del maestro, la presencia de un mediador que estimule esos actos significativos y del comportamiento de los lectores. La existencia en general de la biblioteca escolar en un plantel está asociada a mejores resultados de las pruebas del Estado. Y aunque Clemencia decía que han sido otros países quienes dicen de manera clara por la destinación de recursos, porque tienen en las bibliotecas escolares personas muy idóneas, aquí en Colombia se puede ver los resultados. Eso lo podemos ver, pues, lastimosamente, en la educación privada. En la educación privada tenemos instituciones educativas donde tienen unas muy buenas colecciones, pero donde está el mediador de lectura. Porque ahí ella viendo decía, mire, puede ser un mediador de lectura que tiene 60 libros, pero esos 60 libros los lleva al salón, se los está compartiendo, los lleva de descanso, y de manera creativa articula todo ese trabajo, ¿sí? Un poco también ella dice por qué se necesitan las bibliotecas escolares, porque allí se puede leer para hacer muchas cosas, para aprender, para jugar, para soñar, no solamente para hacer tareas, porque las bibliotecas públicas no son lo mismo que las bibliotecas escolares y no las reemplazan, porque los recursos de lectura deben ser diversos y en distintos soportes, y los recursos pedagógicos deben estar muy cerca. ¿Sí? Porque recuerden que también hay bibliotecas escolares que son los CRA, los Centros de Recursos de Aprendizaje, y ese es un enfoque que tiene muy fuerte en Chile, y es que en la biblioteca escolar están los libros, pero también pueden estar los computadores, pero también está material didáctico para los niños, para seguir reforzando todo ese stock, perdón, de recursos pedagógicos. ¿Cómo debe ser una biblioteca escolar? Ella dice, principalmente una biblioteca escolar debe estar integrada al quehacer del colegio y al apoyo curricular y la formación de lectores. La biblioteca escolar además debe sistematizar, tener unos programas propios, unas metas, unas estrategias, y lo más importante, una coherencia con el PEI de la institución. ¿Para qué sirven las bibliotecas escolares? Para preparar mejor las clases, para complementar el currículo, para aclarar y aplicar y profundizar saberes, para formar comportamientos de lectura, para dar a los estudiantes lecturas de manera libre, autónomo, creativa, para dar modelos a mediadores y mayores repertorios. ¿En qué consiste la articulación de la biblioteca escolar? El currículo de la biblioteca. Clemencia ha tenido una propuesta a nivel nacional, y es que dice que la biblioteca debería tener un currículo en sí mismo. Es decir, que la biblioteca escolar tiene unos contenidos y un plan de estudio que desarrollar. Entonces dice
Y si desarrolláramos ese currículo de la biblioteca escolar, ¿qué tendría? Pues dice, debería trabajar en competencias lectoras de todas las áreas, leer en todas las áreas de contenido, es decir, como un proyecto transversal, en ampliar y enriquecer repertorios de lectura, todo, digamos, reconocer los diferentes intereses de lectura de los estudiantes y profesores también, en el saber buscar, ubicar, evaluar y recuperar la información en todos los soportes. Dar sentido a lo que se lee y se escribe, contextualizándolo en el PEI, con su plantel con la ciudad del mundo. Y Clemencia también al final nos fue dando alguna información de unas investigaciones que, como dicen, esto no ha sido pura carreta. Los grandes resultados que se tienen de las bibliotecas escolares en el mundo son muy exitosas y el mejoramiento de la calidad educativa también. Y como ella decía, a veces de la calidad educativa en el asunto de la deserción, que a veces se mide rápidamente por un enfoque eficientista de la repitencia y la pérdida de años, ¿sí? Entonces dicen, estos estudios examinan la presencialidad de las bibliotecas, o sea, la importancia de una infraestructura, de un personal, de unos servicios y de unos procesos siempre relacionados con el desempeño académico, ¿sí? Y que obviamente hay una gran comparación de resultados de instituciones donde hay biblioteca con estas pruebas estandarizadas comparativas, como las pizzas. Entonces acá otros han investigado estudios que examinan la naturaleza y las fortalezas del apoyo que dan las bibliotecas en relación con los resultados de aprendizaje del estudiante, es decir, quien tiene más acercamiento a la lectura, a los libros, a todas esas experiencias de interpretación, pues sus resultados tanto en el desempeño escolar como en pruebas es mucho más exitoso. Y nos dice además que Estados Unidos es digamos, el país que más ha investigado, gracias a este doctor, a este experto que es el doctor Tut, a través de la Universidad de Rutgers. Nos habla, digamos, en los resultados que las pruebas estandarizadas en alfabetización, en lectura, han atendido de entre 10 y 20% más alto de las escuelas que no han hecho esa inversión. Es decir, aumenta un 10 a un 20% los resultados en pruebas, el desarrollo de lectores ávidos y competentes, la presencia de sujetos de aprendizaje que cuentan con diferentes herramientas de información, es decir, alguien que tuvo la experiencia de una biblioteca escolar, digamos, desde su relación, préstamo de libros, manejo de información, será una persona que logrará también extender y desenvolverse mejor en la universidad con temas de la lectura. No sé si ustedes sabían que en Colombia el nivel de deserción universitaria se ha aumentado mucho, porque en los primeros 3 semestres, porque los estudiantes no llegan con las habilidades básicas para leer, para escribir, para conversar. Entonces hoy las universidades en todos los primeros grados, no sé si ustedes saben, todos los estudiantes en los primeros semestres son trabajando lecturas, alfabetización, porque estos elementos ha generado que haya mayor nivel de deserción, es decir, que los estudiantes se sientan frustrados a no continuar en la universidad porque no desarrollan unas habilidades básicas para mantenerse y tener mayor continuidad en la educación universitaria. Los docentes que trabajan con en equipo con las bibliotecas escolares para diseñar experiencias de aprendizaje de alta calidad basado en los lineamientos estándares curriculares. La correlación explícita de la disponibilidad de recursos, de tecnología, alfabetización informacional y desempeño académico. Entonces acá también nos decía ya también de otras investigaciones que corroboran esos estudios. Como les decía, Estados Unidos, y acá los pueden ver hoy, Ohio, perdón, Delaware, son investigaciones en New Jersey, o sea, Estados Unidos
es el país que en el mundo le ha apostado de manera fuerte desde infraestructura, servicios, recursos como los libros y la presencia de un bibliotecario, y a su vez estos recursos ha servido también para que se hagan investigaciones. Y es a través, digamos, de este país que hoy reconocemos la importancia que hoy tiene y que parte de que nuestros resultados en las pruebas PISA, las pruebas AVER no sean tan exitosos, es, digamos, también porque no tenemos un recurso tan imprescindible como es materiales de lectura. Y como les decía, efecto que también se ve cuando en estudiantes de universitarios les toca casi que devolverse a desarrollar esas competencias básicas. Bueno, acá ella también habló un poco del valor de las bibliotecas en cifras, ¿cierto? El acceso a la información, la calidad, el desarrollo de las competencias, el desarrollo de los conocimientos ligados siempre a los programas curriculares de todas las áreas, el desarrollo de competencias en estrategias para acceder a la información y el conocimiento, el desarrollo de habilidades de un aprendizaje autónomo, que es un poco lo que les decía, que para que más adelante los chicos se puedan desenvolver de manera libre en cualquier espacio, y obviamente el desempeño académico. Ella también nos habló un poco de estos tres países, ¿cierto? En este caso América Latina, la experiencia de Costa Rica, de Chile es donde en Chile hay una experiencia muy bonita, como les decía, y es la biblioteca pública, la biblioteca escolar, pero entre la biblioteca escolar está biblioteca, los CRA, los Centros de Recursos de Aprendizaje. El trabajo también adelantado de México. En México hay una cosa y es muy fuerte, y en los textos escolares. O sea, en México hay una política nacional, y es que todos los estudiantes acceden a textos escolares de manera gratuita para cada uno de los estudiantes, donde digamos hay un acompañamiento, un apoyo y una comunicación siempre permanente con los docentes. Entonces allá, digamos, es una institución pionera en todas estas experiencias de textos escolares. Bueno, y acá un poco como los resultados de las pruebas y de las pruebas PISA. Mire, coincidencialmente los tres países que les decía que más invierten en educación, Chile, Costa Rica y México, que invierten en bibliotecas escolares, tienen puntajes también mucho mejores, ¿sí? Que Colombia, que todavía no tenemos unos materiales, digamos, de bibliotecas. Digamos, no solamente es una voluntad institucional para construir políticas públicas, para disponer de recursos, ¿sí? Eso es, digamos, a manera de conclusión de la conversación que tuvimos con Clemencia. Compañerito, les pido por favor a las personas que están conectadas si me pueden colocar a las que nos faltan en el chat el nombre y de qué institución pertenecen. No sé qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Muy buenos días. Buenos días. Amparo Viveros, trabajo en la sede Simón Bolívar, Institución Santa Cecilia. Pues entré un poco tarde a la conferencia y pues mi inquietud es... Hola, no te estamos escuchando. Hola. Hola, hola. Se le fue la comunicación a la compañera.
No sé si alguna compañera tiene alguna duda o alguna reflexión que también le haya quedado que quiera compartir con sus otras compañeras. Salió la compañera, tenía muy mala señal. Compañeritas, una preguntita. Como ustedes han visto, les quería hacer una pregunta. ¿Cómo ven estas conferencias así, con una oferta? No sé si ustedes vieron que esta conferencia que voy a hacer, la voy a repetir 4 veces en el día de hoy. A las, a las 9, a las 10:30, a las 2 y a las 3:30. Eso les pregunto es porque ha sido súper difícil armar una reunión de capacitación con ustedes por los días que tienen enseñanza de la primaria por la mañana, otros tienen por la tarde, otras tienen pico y cédula, o sea, les digo que eso ha sido una locura. Les quería preguntar esta opción, ¿cómo les parece? Ah, bueno, apareció otra vez la compañera. Nos ibas a hacer una pregunta, se te cayó el internet. No, todavía no. Si quieres, lo que puedes hacer es que si tienes alguna duda o alguna inquietud, no, si no la puedes escribir por el chat. Compañerita, les pregunto cómo les parece. La idea es hacer jueves y viernes conferencias así, cada una oferta de cuatro sesiones de conferencias jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes. No sé ustedes qué opinan, si les parece, y ya cada una se puede inscribir en el momento que deseen. No tienen que estar, digamos, todas las de la institución educativa Antonio Nariño juntos. No, tienen que estar juntas. ¿Qué es lo que yo hago? Luego con el chat yo ya paso el registro de asistencia de ustedes, porque como a veces ustedes se participan como con otro celular o aparece otro nombre. Yo les quería preguntar, compañeras, ¿qué les parece la oferta así de capacitación? Pues a mí la estrategia me parece buena, pero sí realmente me parece que la información no llega a tiempo. Entonces, sí como buscar como el vínculo de la comunicación, porque por ejemplo ahora no me di cuenta la reunión, estaba esperando de pronto que me llegara el link a mi WhatsApp o a mi correo. Estuve pendiente ayer a últimos momentos, no me di cuenta. Entonces sí como mirar que de pronto al WhatsApp institucional o al WhatsApp que tenemos de la zona nos llegue la información a tiempo. Que yo creo que por eso muchos de los compañeros no se conectaron, fue por eso. Entonces sí, pues yo creo que los horarios también, pues después que uno se pueda conectar en esos horarios, sí, me parece bien. Ok, gracias. Sí, voy a mejorar eso. Tengo que revisar porque hay unos correos que ayer se me devolvieron más o menos como 20 correos de varias instituciones. Entonces tengo que revisar, voy a revisar como al detalle, ya este fin de semana más tranquilamente qué fue lo que pasó, porque la idea es que les pueda, o sea, que ustedes tengan un cronograma ya de julio y agosto de todas las fechas y que ustedes ya tengan todo eso muy ordenado, ¿sí? Para poder evitar eso que nos estás diciendo, Mari. Pero muchas gracias. Yo efectivamente lo voy a tener en cuenta y mi idea es poder ajustar todo eso en este fin de semana. No sé las otras compañeras qué opinan, Tamara, Claudia. A mí me parece bien, es manejable, así uno puede también ingresar en el momento en que uno pueda, dentro de las variables que usted da, ya sea a las 9 o a las 2, me parece bien. Me parece bien. ¿Aló, Marlene? Hola. ¿Aló? Sí, te escuchamos, sí.
No, yo no tengo ningún problema, en el horario que sea yo me puedo conectar. Ah, bueno, muy bien. Sí. Sino que a veces recordarle, aló, porque en la Sí, en la clase pasada no pude estar porque no la coordinadora como que se olvidó mandar la información o no sé qué pasó, no miré, entonces no pude participar, pero yo no tengo problema en el horario que sea. eso, sí, pero teniendo en cuenta también la recomendación Claudia Marlin, No, la idea es, Marlene, donde dije Claudia es Marlene. ok, Acá el Marlene, teléfono de mi hija, sí, ajá. eso. Entonces, la Sí. idea es poder pasarle, digamos, compartirle a sus WhatsApp el link para que lo Ah, tengan sí. claro, sí, es Sí, mejor. eso sí, es muy importante. Porque a Ajá. veces pues con los rectores o con los coordinadores a veces están muy ocupados y se les olvida. Y yo Ya, sé que ellos muy responsablemente pues se los envían tarde y un poco las presionan a ustedes para que se conecten, pero para que no le pongamos más tarea a ellos y podamos también, ya que yo tengo los datos de ustedes. bueno, mañana también tenemos la clase. Mañana hay una actividad que se llama tertulia literaria y es una actividad libre. Es una actividad donde vamos a hacer actividades de lectura, de conversación, para que ustedes se animen, sí, a las 3 de la tarde. Yo ahorita Ah, va a entonces ser también, a las 3. a las Ah, 3 bueno. ahorita entonces les comparto. Y les recuerdo también, compañeritas, que ahorita les voy a compartir un formatico para que evalúen esta conversación, ¿sí? Porque Bueno, cada vez que nos encontremos, evaluamos la conversación. listo. Listo, entonces les agradezco mucho por su participación y nos veríamos en caso de que se puedan conectar el día de mañana. Bueno, no se olvide mandar el link. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Estoy Muchas pendiente gracias. entonces de la información. Gracias. bueno, hasta luego. Hasta luego. No puedo.